ahora yo lo que les voy a contar es, bueno, ¿qué pasa con la responsabilidad de los entes municipales, de las municipalidades en general? ¿Qué pasa con ellas en tiempos de crisis? ¿Qué pasa con ellos cuando, o más bien, cuál es la relación existente entre la responsabilidad municipal y los recursos económicos? Bueno, ya sabemos bien, ustedes lo saben mejor que todos los demás, el impacto monetario que tienen las acciones de responsabilidad extracontractual de municipios y de responsabilidad extracontractual de los estados en general. Esto ha sido totalmente progresivo. No sabemos bien si es que es por un hecho de que hoy en día las garantías de los ciudadanos están más sólidas o sencillamente porque hay más abogados en la plaza. Ya saben que la existencia de más abogados aumenta naturalmente la litigiosidad y entonces, bueno, se protegen derechos que en algún momento no se estaban protegiendo y entonces ahora comienzan a protegerse. Esto es entonces una tendencia marcadísima a seguir aumentando las acciones de responsabilidad extracontractual del Estado y de los municipios. Bueno, muchísimas. Tenemos los mineros. Desde afuera conocen este caso bien. En nuestro caso los mineros, bueno, nos costó una cantidad impresionante de dinero sacarlos y una vez que los sacamos demandan al Estado. Hay que dar un ejemplo de justicia en este país y para el mundo entero. Bueno, ese ejemplo cuesta cercano a los 1.000 millones de pesos cada uno. Bueno, guaguas cambiadas. Incendios en la cárcel de San Miguel. Estos son casos que ya más o menos conocemos. Algunos casos de responsabilidad extracontractual del Estado central y otros casos de responsabilidad municipal. No tengo los datos lamentables de las municipalidades. Este es un caso, bueno, por el hecho de que sean entes descentralizados. No sé si dentro de la asociación de municipalidades a lo mejor cruzan ustedes los datos, pero estos son los datos del Estado. Son los datos de las sumas demandadas en el 2010 y el 2011 por responsabilidad extracontractual del Estado, que es el de arriba, indemnización de perjuicios. Vean que son 442 millones de dólares las sumas demandadas en el 2010. El 2011 ya sube a 1.363 millones de dólares. Es decir, estamos ante una explosión de las acciones indemnizatorias. Si uno pudiese ver la torta en materia estatal de acciones de responsabilidad, más o menos un 60% de todas las demandas en contra del Estado central son acciones de responsabilidad. Bueno, nuestro sistema de responsabilidad del Estado no tiene diferencias en si es municipal o es estatal. Aquí hay a lo mejor algunos matices que sería interesante hacer, pero bueno, es bueno tener más o menos claro cuál es el panorama normativo y jurisprudencial acerca de la responsabilidad de los municipios. Bueno, por muchísimo tiempo estuvimos empantanados en un debate acerca de si la responsabilidad de los estados y las municipalidades era objetiva o era subjetiva. Interesantes trabajos se hicieron en los años 80 y 90 en materia de responsabilidad del Estado. Y la disputa que existía en esta materia fue una disputa totalmente motivante. Yo creo que, de hecho, una de las razones por las cuales me dediqué al derecho administrativo es precisamente porque este debate era muy interesante y entonces me cautivó antes que la inscripción de la posesión en materia civil. Entonces, era un debate interesantísimo, el debate de la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. Los principales exponentes de esto, que era Eduardo Soto Clos, por un lado, haciendo referencia a los requisitos de una responsabilidad objetiva, y Pedro Pierri, por el otro, haciendo referencia a una especie de responsabilidad subjetiva.
Bueno, esto es interesante para los colegas españoles, como en esa época los textos españoles se vendían muchísimo acá. ¿Por qué? Porque eran una justificación clara de que había un país desarrolladísimo como era España, que tenía un sistema de responsabilidad objetiva. Los que en esa época defendíamos que era imposible tener un sistema de responsabilidad objetiva porque eso llevaría al fracaso de un Estado, bueno, nos decían, oiga, ¿cómo que no? Aquí tienen los españoles, tipos sabios, que tienen un sistema de responsabilidad objetiva. Bueno, las normas en general del sistema son más o menos estas. Uno casi podría decir que en la actualidad uno podría tener una especie de sistema de responsabilidad extracontractual del Estado. Esta es una pretensión que normalmente los académicos solemos hacer. Nos gusta construir varias normas y ponerlas dentro de un sistema, pero bueno, si uno las ve, varias de ellas dicen cosas más o menos similares. Lo curioso es que muchas de ellas repiten el artículo 152 de la Ley de Municipalidades, el artículo 42 de la Ley de Bases de la Administración del Estado y el artículo 38 de la Ley del Auge. Son muy parecidas, son muy parecidas. Tienen ligeras diferencias. En materia de Ley Orgánica de Municipalidades se hace referencia a que las municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio. Hasta el día de hoy nunca hemos sabido bien qué interpretar con eso de que sea principalmente. Cuando hacemos estudios de las frases y de las palabras, uno dice, cuando la profesión forense nos coloca un trauma ahí de que cuando dice principalmente algo tiene que decir, alguna cosa tiene que haber enredada ahí que se nos está escapando y que el principalmente es algo de mucha relevancia. En general, el artículo 42 de la Ley de Bases y el artículo 38 de la Ley del Auge en general están todos más o menos en la misma línea. Y esa misma línea es una línea de repetición de un título de imputación básico, ¿no? Y ese título de imputación se llama falta de servicio. Es el título de imputación por el cual los entes públicos responden. Podría decir perfectamente entonces que desde el antiguo debate acerca de si la responsabilidad es una responsabilidad objetiva o es una responsabilidad subjetiva, hoy en día me atrevería a decir, ese es un debate que está más o menos olvidado y que debiese ser olvidado. De hecho, hace muy poco, recién lo vi hoy, es un libro que está por ahí que se llama La falta de servicio. Y es un libro que quiere ser una segunda etapa en nuestro diálogo de responsabilidad del Estado, ya dejando un poco ya de lado la disputa entre responsabilidad objetiva y subjetiva y centrándonos en este título de imputación que se llama falta de servicio. ¿La falta de servicio funciona bien siempre? No, a veces no funciona tan bien. A veces tienes algunas imperfecciones. Silvia Díez, que está aquí, que va a hablar, de hecho, en la tarde, ella dice, no funciona tan bien, por ejemplo, en materia de infracciones contractuales. Y hay otros profesores que dicen que también no funciona tan bien en unos sectores u otros. Pero lo interesante de esto es que cuando nos ponemos a ver la falta de servicio ahora, ya olvidamos el antiguo debate, nos centramos en la falta de servicio, bueno, la podemos empezar a sectorizar, ver cómo reacciona en unos ámbitos, ver cómo reacciona en otros, y así ir perfeccionando un debate que por mucho tiempo fue un debate ya antiguo, pasado de moda y que ya es necesario dejar atrás. Nuestro sistema de responsabilidad por falta de servicio, porque incluso con algunas imperfecciones en nuestra legislación todavía tenemos algunas normas, algunas materias, principalmente Fuerzas Armadas, que al parecer no tendrían un título de imputación. De hecho, no tienen ninguna norma que se refiera a ello por un problema de redacción, que no es necesario entrar ahora en este momento porque no es el tema de nuestro interés. Lo interesante es que aún en esos casos en donde no se aplica el artículo 42 de la Ley de Bases, no se aplica el artículo 152 de la Ley de Municipalidades, no se aplica el artículo 38 de la Ley del Auge, aún así, aún cuando no hay una norma expresa que diga que el régimen respecto de ellos es la falta de servicio, la jurisprudencia
lo que ya solemos llamar la doctrina Seguel, en alusión a este fallo, indica que en general el régimen de responsabilidad de todos los entes públicos es falta de servicio, incluso respecto de ellos. Respecto de ellos, ¿por qué razón? Bueno, porque acudimos al derecho civil como derecho subsidiario y entonces acudimos al artículo 2314, que es la norma sobre responsabilidad por culpa propia, y entonces la culpa propia en el derecho administrativo se llama falta de servicio, ¿no? Y entonces es un poco ir hacia el Código Civil para después volver a la falta de servicio y con eso cerrar, como dice la propia doctrina Seguel, lo que se hace ahí es cerrar el círculo, hacer que el sistema sea coherente total y que el único título de imputación posible sea responsabilidad por falta de servicio. Bueno, el problema es que las cosas puestas así no son tan sencillas. Ahora hay que determinar qué es lo que significa falta de servicio, ¿eh? Porque ya sabemos que si vamos a la RAE y vemos falta de y servicio, no tenemos tantos inputs para poder determinar cuándo en un caso hay falta de servicio y cuándo en otro caso no lo hay. Bueno, entonces aquí tenemos un problema, es qué herramientas utilizar para poder determinar cuándo estamos ante un caso de falta de servicio. Y esta es una cuestión no menor, ¿eh? ¿Por qué? Porque dependiendo de las herramientas que vamos a ocupar, va a depender qué perspectiva vamos a tomar de este título de imputación que denominamos falta de servicio. Bueno, yo creo que una de las herramientas que tenemos que usar es, bueno, acudir al lugar de donde viene el concepto de falta de servicio, ¿eh? En el libro a propósito de falta de servicio, parece que le estoy haciendo mucha propaganda, pero en el libro de falta de servicio, el profesor José Miguel Valdivia, que está por ahí sentado, escribe un artículo fabuloso sobre el origen de la expresión falta de servicio en el derecho francés, donde el profesor Valdivia es uno de los principales especialistas en Chile en ese sistema. Bueno, y entonces el concepto, de hecho, el concepto usual que tenemos de la idea de falta de servicio es un concepto francés. Lamentablemente no lo tradujimos tal vez correctamente. Yo creo que la manera correcta habría sido culpa del servicio, ¿eh? La palabra faute es la correcta traducción debe ser culpa, pues el concepto francés de culpe hace más referencia a la idea de culpa, la culpa que tiene el pecador, ¿eh? Pero en cambio la culpa nuestra, la culpa del civil de toda la vida en Francia es faute. Y en buenas cuentas debió haber sido esa la idea de haberlo traducido, pero bueno, falta de servicio parece ser como un concepto más distinto, un concepto más público, y entonces lo que hay que hacer ahora es llenarlo de contenido. La idea de falta de servicio ha sido siempre entendida en esta oposición entre falta de servicio y falta personal, que en Francia era extremadamente interesante e importante para poder definir la jurisdicción, las cosas que iban a la jurisdicción ordinaria o civil y lo que iba a la jurisdicción contencioso-administrativa. Solo la falta de servicio iba a la jurisdicción contencioso-administrativa, la falta personal, aquella que, como dice el caso Lamonnier-Carreol, aquella que revela al hombre con sus debilidades, sus pasiones, sus imprudencias, es decir, aquel funcionario que simplemente deja la función pública y se transforma en un ciudadano común y corriente capaz de cometer ilícitos. Bueno, entonces es esa la distinción que distingue fuertemente qué es una falta de servicio como una falta de la organización administrativa versus la falta personal como la falta que muestra simplemente al humano que hay detrás. Entonces uno de los primeros puntos es acudir entonces a su origen. Pero bueno, respecto al que más nos interesa es, porque el tema es qué sucede con las transferencias monetarias, qué sucede con los recortes presupuestarios, es entender cómo algunas relaciones económicas pueden incidir en la manera de entender la responsabilidad municipal. Y aquí, bueno, si alguno de ustedes creía que iba a olvidarse de estas cosas por el hecho de ser abogado, o estudiar derecho, o trabajar en un municipio, bueno, aquí se ve que esto no es tan así. Una de las cosas básicas en materia de responsabilidad es entender que detrás de la responsabilidad no hay muchas más cosas
maravillosas del mundo. Es decir, por la responsabilidad en general no hacemos normalmente a los individuos mejores. En buenas cuentas lo que queremos hacer es simplemente recomponer situaciones financieras. Naturalmente con la responsabilidad uno puede, naturalmente genera, disuade conductas que considera más o menos erróneas, y las considera incorrectas, ya sea porque son incorrectas porque generan ineficiencia financiera, o también porque las considera incorrectas porque potencian algún valor, por ejemplo, moral negativo. Entonces, al final de los finales sí tiene un impacto más o menos moral, pero desde el mecanismo económico uno podría entender que no tiene mayor uso que el de transferir dineros entre distintos bolsillos. Eso quiere decir, en buenas cuentas, que todos los bienes de la vida, todos pueden ser calculados financieramente, y de hecho eso ya lo sabemos. Siempre nos repugna decir, bueno, en este caso de responsabilidad fue una guaguita que es un bebé, una guaguita que resultó muerta. Bueno, la guaguita vale tanto, vale 80 millones de pesos. La persona resultó con un ojo roto, destruido, 40 millones de pesos. Sin una mano, 20 millones de pesos. Quemado totalmente, 150 millones de pesos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo puede ser, todos los bienes en este sentido son intercambiables por moneda. En buenas cuentas, y como lo vemos el primer gráfico, un gráfico de riqueza y salud, simplemente para poder entender esto, uno puede estar en una misma curva de indiferencia en distintos puntos. Yo puedo tener mucha salud y poco dinero, o puedo tener mucho dinero y poca salud. Algo así como, no sé, una persona, un obeso que sea millonario versus un pobretón que sea atlético. Es decir, en buenas cuentas, financieramente son iguales. ¿Por qué? Porque salud es también intercambiable por dinero. En ese mismo sentido, entender que la responsabilidad es una función de las medidas de precaución. Y esto es más o menos natural. Si tomamos más medidas de precaución, vamos a tener menos responsabilidad. Y en buenas cuentas, si es que la persona se cae a un hoyo porque la municipalidad no ha hecho nada con ese hoyo, en buenas cuentas lo que le está diciendo es: usted tomó pocas medidas de precaución. Debió haber tomado más medidas de precaución. Mientras más medidas de precaución tenga, menores son las posibilidades de que haya indemnizaciones de perjuicios. Y entonces esto estaría un poco acá. Mientras más medidas de precaución tomo, la relación de daños va bajando. Más medidas de precaución, una, otra y otra. Hasta que llegamos, de hecho, a un punto por aquí en donde la nueva medida de precaución ya no atenúa tanto los daños. Uno lo podría ver, por ejemplo, en materia de infecciones intrahospitalarias. Las primeras medidas de precaución inciden fuertemente en la baja de daños. Imagínense, por ejemplo, un hospital que sea totalmente sucio, cochino, no haya ningún protocolo. La primera medida de precaución, ese hospital va a generar muchas infecciones intrahospitalarias. La primera medida de precaución, que los funcionarios se echen alcohol gel en la mano, va a provocar una baja importantísima en las infecciones intrahospitalarias, y además es una medida de precaución baratísima. Comprar alcohol, capacitar a los funcionarios para que se echen alcohol en las manos, etc. Y ahí uno puede seguir subiendo. Es decir, no todas las infecciones van a provocar una baja. No todas las medidas de precaución contribuyen totalmente a destruir los daños. Es decir, no porque usted se eche alcohol gel no va a haber infecciones hospitalarias. Pueden haber otras que se queden ahí, no sé, respiratorias, que te ponen los aires, etcétera, etcétera. Entonces va a tener que tomar una nueva medida de precaución, no sé, aislar a la gente, etcétera, 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 hasta que usted puede pensar ya en la última medida de precaución, ya no sé, plastificar al funcionario, ya no. En buenas cuentas, cada medida de precaución va disminuyendo los daños, pero la disminución, uno la puede ver acá, es una disminución que va bajando, ¿no? Va bajando. Y a su vez, esta línea que dibujo acá es la línea de los costos. Cada medida de precaución cuesta dinero.
¿Eh? Es decir, a su vez, es extraño esto, mientras más medidas de precaución voy tomando, voy disminuyendo los daños, pero además voy pagándola. Entonces, por un lado, pago en medidas de precaución, el alcohol gel, la capacitación del funcionario, pago dinero y por otro lado disminuyo los daños. Bueno, esta curva representa una función un poco más complicada, pero simplemente es la suma de los daños. O sea, en buenas cuentas, la suma de las transferencias monetarias. Por un lado, doy dinero, pago en medidas de precaución y por otro lado, evito. En buenas cuentas, el mejor escenario sería no tener que pagar ninguna medida de precaución y no tener ningún daño. Es decir, que no haya transferencias monetarias. La suma de estas dos transferencias, pagos en medidas de precaución y pagos en indemnizaciones de perjuicios, es lo que podríamos llamar un costo social. Que es esto, es lo que le cuesta tanto al Estado como a los particulares pagar para que no haya daños o cuando haya daños se indemnicen. Bueno, lo que muestra esta función es que hay puntos óptimos. Hay puntos óptimos. Hay puntos en los cuales ya no conviene seguir invirtiendo en medidas de precaución porque lo que voy a lograr en disminución de daños es bajísimo. En buenas cuentas sería irracional económicamente si es que mi objetivo es tener más riqueza para poder distribuir los recursos de la manera que políticamente considero que es la correcta. Si es que mi objetivo es ese, es custodiar la riqueza, bueno, es irracional seguir gastando más dinero en ese sentido. Bueno, voy terminando. El punto óptimo económico es lo que llamamos falta de servicio. Es decir, la falta de servicio determina, en buenas cuentas, cuál es el estándar de funcionamiento del servicio público. ¿A qué está obligado? ¿A qué estaba obligado? A veces tenemos obligaciones legales, claras, tasadas, pero la mayoría de las veces, en cambio, esas obligaciones no están tasadas. ¿Tenía el hospital que comprar el escáner Samsung 2420 para poder así detectar rápidamente las personas que tengan aneurismas? Esto es un caso muy interesante en España que hubo a propósito de un aneurisma, una persona que le operaron, tenía en una carótida, creo que tenía una cosa, y le operaron la otra simplemente porque había que elegir una de las dos y tenía dos, y entonces había un 50% de error. Bueno, se cumplió en este caso, entonces la otra persona dice, oiga, si usted hubiese operado la otra, yo me habría salvado. Entonces usted es el responsable. Entonces el hospital le dice, oiga, pero bueno, 50% de error. Bueno, ¿tenía o no la posibilidad de comprar ese escáner? ¿Es eso falta de servicio, la muerte de la persona por no tener el hospital tanto, el escáner X? ¿Es o no constitutivo de una falta de servicio? Bueno, económicamente las herramientas económicas nos pueden dar un dato acerca de esto. Nos pueden dar un dato, por ejemplo, entendiendo que el gasto puede ser mucho más eficiente si se destina a un hospital mucho más grande que a un hospital mucho más pequeño. Y de hecho esto es una intuición más o menos normal de que los grandes equipos tienen que estar en los lugares en donde más gente aproveche de ellos, y en los lugares más pequeños lo que tenemos que hacer es establecer formas de traslado de esos pacientes más o menos rápidas, incluso mejores que las que podrían tener en hospitales regionales. Los criterios económicos entonces nos dan una línea de cómo ir entendiendo la falta de servicio. Acudir a Francia también nos hace tomar en consideración todo el legado jurisprudencial que tuvo Francia y que sigue teniendo a propósito de la definición entre falta de servicio y falta personal. Bueno, lo que les quiero contar es que los estándares cuestan dinero y los estándares cambian según si haya mucho dinero para poder ejecutar esas medidas de precaución o haya poco dinero. Los estándares en este sentido son movibles y debiesen reaccionar ante situaciones de crisis económica. Eso quiere decir entonces que en situaciones de crisis, en situaciones en que aquellos que tienen que proveer servicios públicos tienen menos dinero, bueno, la reacción indemnizatoria debiese ser también menor. Bueno, eso es lo que les quería contar. Gracias.